de mañana, de tarde y de noche, ¿verdad? Tenemos que estar siempre con esa buena disposición de alabar a nuestro Señor a pesar de lo que estemos atravesando, iglesia. A pesar de que las noticias, pues acá en Canadá, cuando apuntan cosas así negativas, los hijos de Dios tenemos que confiar que con Él somos más que vencedores. Iglesia, hoy en esta noche la predicación la va a llevar nuestro hermano José Beato. Mi hermano es de República Dominicana, a la cual pues recibámoslo con un fortísimo aplauso. Hoy en esta noche espero primeramente pronunciar bien los nombres. Lo acompaña su esposa Justin, su suegra Brenda y la bebé que se la acaban de llevar a escuela bíblica o a la nursery. Ahí sí. Kailin, ¿lo pronuncié bien? Mi hermano, qué privilegio lo que Dios haya puesto en su corazón. Vamos a recibir palabra. Dios me lo bendiga, pastor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo se sienten? Felices de estar aquí. Bendecidos. Hermano, yo me siento aún más bendecido. Para mí es un honor, es un privilegio estar delante de ustedes. Ya como el pastor acaba de mencionar, yo soy de la República Dominicana, tierra del béisbol y del plátano verde majado es el mangú. No sé si han escuchado eso antes. Mangú Power y todas esas cosas. Bueno, déjeme decirle que yo soy un mal representante en cuanto al béisbol. Soy grande, hermanos, pero tengo un hermano que me ve y me dice, wow, qué decepción. Pero me redimí un poco con el básquet. Eso es, sí, estoy trabajando con eso. Así que, hermanos, para mí es un gozo. Me gozo en el Señor de estar aquí con ustedes. Como ya el pastor Hermes se lo estuvo compartiendo, estoy con mi amada esposa Justin, mi suegra Brenda y nuestra bebé que está en nursery, Kailin. Hermanos, quiero tomarme un momentico para agradecerles a los líderes y a los pastores de esta comunidad, dado que me han dado este privilegio, tanto a los servidores también, Pastor David. Yo recuerdo que antes de venir a este país, hace 8 meses aproximadamente, mi esposa y yo estuvimos orando, estuvimos buscando dirección de parte del Señor, a ver dónde podríamos ir, dónde podríamos vivir, dónde podríamos congregarnos. Y buscando en la página, en internet, pudimos darnos cuenta de esta comunidad. Y hermano, yo comencé a orar, comenzamos a pedir, Dios mío, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus planes? Y aunque nos mudamos a Chilliwack, todavía en mi corazón estaba el deseo de venir y congregarnos acá. Entonces nosotros decidimos venir y desde que llegamos acá el cariño, el afecto de los hermanos, de los servidores ha sido tremendo. Nos sentimos en casa tan pronto llegamos. Así que gracias y quería tomarme ese momentico porque para nosotros ha sido una gran bendición. Hermanos, quiero compartir algo que el Señor ha trabajado conmigo en los últimos casi 2 años, podría decir, y es algo que yo sé que me tomará más tiempo de ahí. Pero primero quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Permítanme orar, hermanos. Señor eterno, Dios eterno, te damos gracias, porque tú eres fiel, Señor. Porque para siempre es tu misericordia para con tus hijos. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no fuera por tu piedad, si no fuera por tu poder, el cual nos sostiene durante cada día de nuestras vidas? Gracias, Señor. Habla nuestras vidas, ministranos,
por medio de tu santísima palabra y sobre todo sea tu nombre glorificado. Hermanos, la fe del creyente es constantemente probada. Tan pronto nosotros nos levantamos, vamos a la cama, durante todo el día hay una batalla, hay una persecución. Y aunque la persecución no sea abiertamente como el hermano Pedro estuvo hablando a esta iglesia, que por su fe muchos fueron perseguidos, muchos fueron llevados a la cárcel, pero nuestra persecución, nuestras pruebas están en diferentes niveles. Y nosotros, hermanos, somos constantemente allí probados. Somos llevados de un lugar a otro por un mar de pruebas, que más adelante quiero decirle a qué me refiero. Y es que si titulamos este mensaje, yo quiero que ustedes lo anoten por ahí, y se trata de principios para poder caminar sobre las aguas. Principios para poder caminar sobre las aguas. Y al final de este culto, yo no espero que usted vaya al océano y trate de dar unos pasitos en el océano. No, como usted se habrá dado cuenta, no se trata de eso, no me refiero a eso. Sino más bien vamos a ir a una parte de la vida de Pedro donde él estuvo allí con el Mesías, cuando él comenzó a caminar con él. El versículo que leímos ya era un Pedro maduro, era el anciano, pero vamos a ir a un relato muy bien conocido donde Pedro se comenzó a estrenar con el Señor. Hermanos, también antes de llegar a ese punto, quiero resaltar que vivimos también en una sociedad bien compleja. Vivimos en una sociedad que cada vez más se seculariza, que todo es relativo, donde todo es lo que yo siento, todo es lo que yo pienso, todo es conforme a lo que está en mi interior, y eso también es la sociedad donde vivimos. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha, hermanos, es con este mundo, con el mundo y las vanidades, con la carne y nuestros deseos, con Satanás y sus mentiras. Entonces, hermanos, a pesar de que todo esto pasa, es necesario. Usted me diría, ¿cómo así que es necesario? ¿Cómo es necesario que yo tenga que sufrir tantas pruebas, tantas circunstancias? Hermanos, si es que el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 10, nos dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay del mundo. El mundo tiene su condenación. Pero es necesario. Hermanos, es necesario que pasemos por estas pruebas. No la queremos, yo no la quiero. ¿Cuántos quieren pruebas? Nadie quiere pruebas. Pero son necesarias, hermanos, porque por medio de ellas crecemos. Por medio de ellas experimentamos a Dios. Por medio de ellas comenzamos a ver a Jesucristo obrar de una manera que de otra forma tal vez no lo veríamos. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está en paz, es fácil confiar en nuestras propias capacidades, en nuestras propias circunstancias y ver que todo está bien. Entonces el Señor interrumpe nuestras vidas permitiendo, Señor, hermanos, esta prueba. Y yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. E iremos paso por paso. Este es un relato muy bien conocido. Y quiero resaltar 5 puntos sencillos de estos principios que nos ayudarán, hermanos, a caminar por un mundo de pruebas, por un peregrinar en nuestro discipulado con Jesucristo. Son 5 pasos bien sencillos, pero son de gran implicaciones. Y el número 1, el primer principio que quiero mencionarles es que Jesús está en control de las circunstancias. ¿Cuánto creen eso? Jesús está en control de todo. Usted no se está dando cuenta de lo que está pasando o por qué está pasando, pero el Señor está en control. Y vamos a ver aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 25. Vamos a ver el inicio de este relato. Y yo quiero que usted tenga imaginación conmigo y remóntese allá. No tema de mojarse un poquito en la barca con los discípulos. Y imagínese usted vivir esta experiencia con Jesucristo. Nosotros tenemos la ventaja de que leemos la palabra y sabemos el final de la historia.
Pero vamos a tratar de, por el uso por discernimiento espiritual y el uso de la imaginación, vamos a tratar de imaginarnos y que esto se convierta en algo más real, por medio, obviamente, del poder del Espíritu Santo. Versículo 22 dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia, eso de las 3 de la mañana de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Usted se puede imaginar la impresión de los discípulos, hermanos, allí. Jesús, como un buen anfitrión, se queda despidiendo a las personas, luego en un capítulo, en una porción de la escritura anterior, de haber hecho el milagro de los 5,000. Él se queda despidiendo, no sabemos exactamente cómo se despidió, si fue uno por uno o si hizo alguna actividad especial, pero debió ser muy agotador. Él se fue a orar, le pidió a sus discípulos ir delante. Y como muchos de nosotros, como a lo contrario de nosotros, en vez de descansar en la presencia de Dios, Cristo lo hizo. Cristo oró, allí él repuso sus fuerzas y parece ser que se le fue el tiempo. Hermano, pero no fue así. ¿Usted cree que eso fue una casualidad? ¿Usted cree que eso fue algo que él no planificó bien? Jesucristo con el Padre allí en oración, ellos orquestando la agenda ministerial, él sabía el momento y sabía por qué tenía que esperar, sin no tener que ir al otro día, sino en el momento que él entendía que tenía que pasar, porque él quería que los discípulos conocieran a Jesús de una manera que antes posiblemente no le habían conocido aún. Y hermano, Jesús está en control de todo esto. Jesús sabe los momentos y las ocasiones y las sazones que nosotros necesitamos para crecer. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Él está allí detrás del telón. Nosotros estamos absortos de las circunstancias. No sabemos lo que está pasando como los discípulos, pero Jesús sí sabía. Y yo no sé qué circunstancia tú estás atravesando, pero déjame decirte, Jesús sabe. Él está allí detrás del telón. Él está allí moviendo las cosas. Y Él quiere mostrarte algo que hasta este punto tú no lo has visto. Posiblemente tú conoces la palabra, todos conocemos la palabra, pero hermanos, en un momento de prueba, ahí es que en verdad la palabra cobra vida en nosotros. Ahí es que en verdad nosotros nos damos cuenta de si sabemos en verdad lo que sabemos. Porque es fácil decir, pero en el momento necesario es difícil creer. Hermanos, Romanos 8:28, todos conocemos este texto que nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son. Yo he escuchado anteriormente que es bueno decir, todo obra para bien, tranquilo. Lo que te está pasando va a obrar para bien, pero se nos olvida mencionar que son para los que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que están en la intimidad con el Señor. Como el Padre, el Hijo, ahí en esa intimidad, y obrando por medio y glorificándose por medio de esta comunión, esta intimidad. Hermanos, así nosotros podremos ver la mano de Dios, si le amamos, si en verdad nos interesa sus propósitos, si en verdad nos interesa cumplir los planes que Él tiene para nosotros en esta tierra. Amén. Versículos 26 al 27, vamos a seguir navegando. Nos dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. En otra versión nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas, tranquilo. Se podría decir, tranquilo, no te preocupes, yo soy. Y hermanos, esto nos guía al segundo principio que quiero hablarles. Debemos de confiar en las palabras de Jesús en medio de las circunstancias. Tenemos que confiar en las palabras de Jesús. Hermanos, esto no es un reto sencillo, esto no es un reto simple, pero esas palabras de ánimo, esas palabras dulces que interrumpen cualquier circunstancia por la cual tú estás atravesando, son las que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y vendrán muchas voces, vendrán mucha interferencia, habrá muchos ruidos, pero son las palabras de Jesús las que realmente nos
alientan. ¿O cuánto necesitamos escuchar de estas palabras cuando estamos desesperados, angustiados o necesitados? Hermano, dice no temas. En la Biblia aparece no temas 365 veces. Una por cada día, hermano. No temas. Y hermano, el temor es lo contrario a la fe. Se podría pensar que cuando yo digo no tengo, lo contrario a la fe es la falta de fe. Pero yo puedo decirte, hermano, que es el temor realmente es lo contrario a la fe. Cuando tenemos miedo estamos paralizados. Cuando tenemos miedo no queremos avanzar. Y lo peor del caso es que el temor distorsiona nuestra imagen de Jesús. Vemos a un Jesús distante. Vemos a un Jesús distorsionado. Vemos a un Jesús como un fantasma que está allí. Sabemos que está por ahí rondando, que es real, que es un mito, que se escucha, pero no lo conocemos personalmente porque este temor pone esa prohibición. Hermanos, y todos hemos sufrido en diferentes niveles de ciertos temores. Cuando hay temor, hermano, nos sentimos aprisionados. Cuando hay temor, hermano, no podemos ver las cosas claramente. Pero Jesús nos dice, por medio de esta historia, ten ánimo. Yo estoy contigo, yo soy. Yo recuerdo que cuando mi esposa, esta es nuestra primera bebé, mi esposa quedó embarazada, esa felicidad, aquellos que son padres saben, y aquellos que esperan también ser padres y madres algún día, eso es una sensación que es difícil de describir. Hermanos, y mi esposa nació con una condición, lo cual dificultaba que mi niña se desarrollara de manera plena. Y nosotros tan pronto supimos por medio de la doctora esto, comenzamos a dudar y comenzamos a temer y comenzamos wow, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor fue tratando con nosotros, comenzamos a tranquilizarnos, poniéndole la mano a Él. Dios puso por medio una doctora maravillosa. Luego recuerdo que el momento más difícil para mí fue cuando mi esposa un día estaba en la casa, ella resbaló y también cayó de rodillas. Y eso provocó en ella un dolor fuerte. Al principio dijimos, tal vez no tenemos que ir, tal vez sí, tal vez no. Yo estaba ocupado en ese momento, era difícil para mí poder llevarla a la doctora. Y decidimos esperar. Pero el día ya de madrugada el dolor continuó y ahí el temor comenzó a apoderarse. Y yo recuerdo que ese miedo de yo perder a mi primera bebé fue algo que me sorprendió. Y sentado ahí, recuerdo cuando ella estaba en el hospital, recuerdo que llegó a mí una canción que fue una voz dulce que yo no me lo esperaba. Una canción en inglés que dice, all I need is you, Lord. Todo lo que necesito eres tú, Señor. Y esa canción comenzó a ministrarme de una manera preciosa. Todo lo que necesito. Y a pesar de que lágrimas salieron en mis ojos, yo sentí el Señor diciéndome, todo lo que tú necesitas soy yo. Tú no necesitas a nadie más. ¿Cuántos creen que solamente necesitamos a Jesús? Solo necesitamos a Él. Y hermano, nosotros muchas veces somos cristianos ateos, porque sí, entendemos que necesitamos a Jesús. Pero en las horas de las pruebas, en las horas de las dificultades, ahí es que en verdad veremos esta realidad. Y por eso le dije al principio que es necesaria las pruebas. Son necesarias. No la queremos, pero son necesarias. Hermanos, hay una voz preciosa en Isaías 41:10 que yo quiero compartir contigo. Escucha esta voz del Señor diciéndote, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermosas palabras del Señor. Jesús, el verbo de Dios sobre las muchas aguas, en sus obras y a través de nosotros podemos verle a Él y podemos escuchar yo soy. Hermanos, y el yo soy es una palabra, es tremenda porque el yo soy es una declaración intencionada de Jesús que nos recuerda cuando Dios se le reveló a Moisés. Allí se le identificó a Moisés y le dijo, ¿quién me está mandando? El pueblo de Israel, es decir, ¿quién me está mandando? Bueno, el gran yo soy me está mandando. Hermano, Jesús es Dios y los discípulos al final de esta travesía le reconocieron. Estamos tratando con el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Elohim, el Adonai, que tiene control de nuestras vidas.
que tiene control de nuestras circunstancias y que nos habla personalmente. En el momento más difícil es cuando necesitamos recordar de esta capacidad de Jesús. Necesitamos recordar que Él está por encima de todo. ¿Cuál es ese mar para ti ahora mismo? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Cuáles son esas pruebas que tú estás atravesando ahora mismo? Piensa en eso mientras sigo compartiendo con ustedes. Versículos 28 al 30, para el tiempo se nos está yendo. 28 al 30 dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Hebreos capítulo 12, 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es un tercer principio, hermano. Tenemos que poner nuestra vista en Jesús. Pedro allí en el medio del mar, saliendo de la barca, obviamente viendo las olas, viendo la tempestad, se fijó más en el problema más que en Jesús. Fácil. Nosotros somos muchas veces de vista corta. Nosotros juzgamos conforme la apariencia. Nosotros lo que vemos, lo que sentimos, esa es nuestra realidad. Somos seres que estamos en esta dimensión. Entonces nosotros es fácil, obviamente, enfocarnos en las cosas físicas, en las cosas materiales, en el problema que está delante de nosotros. Pero Jesús nos da un ejemplo aquí, que en la cruz, vemos a Jesús allí, antes de ser crucificado, orando, angustiado, sabiendo lo que iba a atravesar, con el dolor tremendo que le iba a atravesar en la cruz. Vemos a Jesús viendo más allá de la cruz. Jesús vio más allá. Podemos nosotros ver un poco más allá. Él vio el gozo puesto delante de él, y él vio al Padre y en su trono celestial, y sabiendo que él se iba a sentar allá. Hermano, qué maravilloso poder tener este discernimiento espiritual. Qué maravilloso poder ver con ojos espirituales y no con ojos físicos. Hermano, y esta es la fe. La fe, como ustedes sabrán, hermano, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, la fe va más allá. Y nosotros nos va a tomar toda una vida por llegar a la estatura de Cristo Jesús en cuanto a la fe. Y hermanos, la fe es más que una emoción. La fe es más que un sentimiento. Y yo recuerdo que cuando conocí al Señor, lo primero que yo le dije, Señor, que esto no sea una emoción. Que lo que yo estoy sintiendo ahora mismo en tu presencia no sea una emoción. Y todavía hoy día ya conocemos del Señor algunos, no tanto, pero aún todavía, después de 10 años, entiendo que todavía no sé lo que significa esta oración. Todavía no sé lo que significa caminar apartando mis emociones y creyendo, porque muchas veces yo no siento orar. Ustedes a veces no han sentido orar. A veces yo no he sentido orar. A veces yo no he sentido leer la palabra de Dios. Y las emociones también cuando son contrarias. Entonces ahí es que la fe tiene que aplicarse. Por encima de esas emociones. Hermanos, amén. La gloria sea de Dios. No debemos de apartar nuestra mirada del Señor. El capítulo 11 del libro de Hebreo nos habla de el salón de la fama de los héroes de la fe. Y allí se nos dice que ellos hicieron proezas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, encontraron fuerza de debilidad por la fe. Hermanos, la fe les llevó a ellos de un punto al otro. La fe les llevó a ellos a conquistar. La fe les llevó a ellos a hacer proezas por encima de sus capacidades. Y esa fe es puesta en Jesucristo. No por el hecho de la fe en sí. Hoy día se habla mucho de que es bueno tener fe. Fe en algo. La fe en algo será suficiente, pero no. Es como si la fe en sí fuera noble y algo que toda persona debería de tener. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, nuestra fe debe de ser únicamente en Jesucristo. En su capacidad, y por eso nosotros tenemos que mantener la vista puesta en Él. Tan pronto miramos a izquierda o a derecha, ya, ahí perdimos. El mismo versículo 30, para avanzar, hermanos,
Vemos un cuarto punto. Sencillo, clama a mí. Clama a mí. La oración por socorro. Pedro comenzó a hundirse. Allí hundiéndose, allí llegando a un punto de sofocarse. Pedro oró, Señor, sálvame. Y Pedro no acudió a otro discípulo. Pedro no acudió a agarrar algo, tal vez agarrar el bote, tal vez agarrar un pedazo de madera. Pedro pidió a Jesucristo, Señor, sálvame. Sé tú mi socorro. Hermano, la oración es un salvavidas. Cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya estamos angustiados, la oración es un arma poderosa que nos va a ayudar a ir en contra de la angustia, de las pruebas, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús. En su libro sobre la oración, Phil Yancey resalta que Jesús se aferraba a la oración como si en ella le fuera la vida, porque le daba dirección y energía para conocer la voluntad de Dios. Jesús se aferraba a la vida. Es increíble que Jesús oraba constantemente. Porque podríamos llegar a pensar, Jesús, ¿por qué? Jesús. Hermanos, si Jesús oró, ¿qué tal nosotros? Y Jesús oraba continuamente, constantemente. Y hermano, cuando no oramos, es una muestra de la falta de fe que tenemos en cuanto a la eficacia de la oración. Hemos escuchado sobre la oración bastante, hemos aprendido muchísimo de la oración, pero no estamos aplicándola. Porque al final estamos dudando que la oración tiene aplicación, que la oración tiene resultados, que la oración tiene poder, que la oración, hermano, nos va a llevar a conquistar nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestras dificultades. Hermano, la oración es clave. Para todo ministerio, para toda organización, para toda nuestra vida, la oración es que nos va a dar la victoria. Hermano, y nos falta mucho por crecer en esta área. Pero cada vez que oramos, podemos sentirnos más cerca del Señor, cada vez más y más cerca. Hermanos, hay una canción quiero leerles, hay una canción de Marcos Vidal que nos dice que tú eres mi esperanza. Esa es la parte del coro. Dice, tú eres mi esperanza y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. Esta canción es una palabra preciosa de ánimo para nosotros y yo la escuché hace poco y me recordó porque este texto se conectaba con esa canción y el Señor allí tratando me llevó a pensar lo que pasó con los discípulos ya al final de esta travesía. En los versículos del 32 al 33 nos dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Tú verdaderamente eres el hijo de Dios. Allí ellos comprobaron, tú eres verdaderamente lo que tú ya nos habías hablado, lo que tú ya nos habías predicado, pero ahora nuestros ojos los pueden ver. Y eso porque Cristo estuvo en la barca. Hermanos, pensando un poco más sobre la oración, yo recuerdo que estaba ahí en un lago visitando unas amistades y no sé por qué me pusieron a hacer esto, estaban en un bote y comenzamos a esquiar, era como un tubino, esquiando ahí, no sé. Yo nunca había hecho eso en mi vida, pero eran unas personas en Estados Unidos y ellos querían que yo viviera la experiencia, visitando por mis primeras veces allá. Hermanos, y yo recuerdo que tratando ahí era como una especie de tabla, pero tenía que sujetarme mientras el bote me llevaba. Y yo ahí agarrándome encima de esa tabla, caía y me subía y me volvía y me caía. Y hermano, eso fue una pelea constante, toda mi experiencia fue una pelea tratando de no hundirme. Y eso, mire, yo estaba que ya yo no daba más. Y ellos, todo bien desde allá, yo, excelente, yo ahí peleando conmigo. Yo, mire, yo no vuelvo a inventar con eso. Y yo tenía un chaleco, un salvavidas. Y yo recuerdo que en un momento cuando me caí en mis intentos, ellos tenían que dar la vuelta en el bote. Y yo recuerdo que ahí en el medio del lago, yo
yo sentí por primera vez, yo si no tengo este salvavidas, yo me hubiera ahogado ahora mismo. Yo me hubiera ido al fondo del lago. Nada me hubiera detenido, porque yo no tenía fuerza, hermano. Mis brazos estaban totalmente deshechos. Hermano, yo le dije a mi esposa luego, yo no quiero intentar esto otra vez. Yo me iba a morir si no hubiera tenido ese chaleco. Y pienso en la oración porque es un salvavidas. Ese es un salvavidas que ya cuando mis brazos no dan más, ya cuando mi cuerpo no da más, esa oración es la que me da fuerza. Esa oración es la que me da vida para continuar, hermano. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos cometemos errores, todos batallamos, todos estamos en diferentes niveles. Hermano, la comunión en el Padre y en su misericordia es que nos permite avanzar. Es la que nos permite crecer. Pero si estamos insensibles, si estamos apartados y no escuchamos la voz del Señor y estamos distraídos, hoy día estamos las redes sociales, el entretenimiento, eso nos está consumiendo. Realmente estamos con nuestros celulares todo el tiempo y eso no está mal. Pero está tomando el lugar de nuestras vidas como no debería. Tengo un amigo que cuando trabajábamos juntos y teníamos un receso, él decía, vamos a hacer un tiempo de basura. Vamos a tener un tiempo de basura. ¿Y cuál es el tiempo de basura? Vamos a chatear un poco. Él se sentaba a un lado, yo me sentaba en el otro. Y él es un mentor para mí. Me ayudó a entender. Y no es que las redes sociales obviamente sean una basura, no. Pero me ayudaba a tener una perspectiva correcta en cuanto a mi tiempo y al uso de la tecnología. Y hermano, y eso para mencionar algo, para mencionar una cosa. Eso es uno de los bullicios que nos está distrayendo y nuestra intimidad con el Señor está siendo afectada. Y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Un quinto principio que quiero compartir con ustedes, el último y un quinto principio, es una vida de adoración. Ya escuchamos, ya leímos hace un momento que los discípulos estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, este principio en medio de las pruebas, cuando nosotros estamos viviendo por encima de las circunstancias, en obediencia al Señor, vivimos para la gloria del Señor. Porque ven las personas, el testimonio en nuestra vida, el nosotros declarar las grandezas y la fidelidad del Señor, glorifican su nombre. Entonces tal vez tú no te estás dando cuenta, pero hay personas que te ven. Hay personas que saben por lo que tú estás atravesando. Y cuando tú eres fiel al Señor y tú le ves obrando en tu vida, esa persona va a decir, wow, pero en verdad el Señor está ahí contigo. En verdad el Señor es real. Y tú estás trayendo gloria al Señor. Y como leímos el primer versículo de Pedro, él dice que en el versículo 7, en primera de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, ese día glorioso cuando Cristo sea manifestado o cuando nosotros partamos de esta tierra. Hermanos, ese día será un día de victoria, será un día de celebración, será un día de gloria, será un día de alabanzas al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque caminamos con Él. Porque Cristo se formó en nosotros, porque nosotros menguamos, mas Cristo creció. Hermanos, y ese día glorioso puede llegar en cualquier momento. No lo sabemos. Está avanzado el día. No sabemos cuándo el Señor regrese. Puede ser en cualquier momento. Y ese día el Señor, aunque da temor, por un lado, porque sabemos que Él juzgará, pero también nos regocijamos porque sabemos que recompensará por sus misericordias. Entonces ese día podemos darle gloria al Señor. Le veremos cara a cara a Él. Le veremos tal cual es. Y ahora mismo no le vemos por espejo, pero le veremos. Y sabremos por qué atravesamos las pruebas que atravesamos. No sabemos por las que la estamos atravesando, pero lo sabremos en ese día. Y hermano, esta esperanza es la que nos tiene que fortalecer. Nosotros estamos en esta tierra para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en esta tierra para la gloria de Dios? Tenemos que glorificar al Señor por medio de nuestras pruebas. Tal vez tú no la veas así. Tal vez tus pruebas son dolor, son sacrificios. Son tristezas, pero hermanos, hay una gloriosa promesa detrás de estas pruebas.
y por medio de ella podemos exaltar a nuestro Señor. Hermano, que el Señor nos ayude a poder vivir de tal manera que su nombre sea glorificado. Que podamos vivir de tal manera que podamos verle a través de las pruebas y de las dificultades, que podamos escuchar su dulce voz, que podamos clamar y que podamos confiar en Él. Hermano, que el Señor nos ayude a poder entender sus caminos, que aunque son misteriosos y aunque no los vemos, sí lo podremos, con nuestros ojos físicos, le podemos ver por medio de la fe. Hermano, Dios me le bendiga grandemente. Para mí ha sido un honor estar delante de ustedes. Quiero que el Señor siga bendiciendo esta gran comunidad. Quisiera orar por ustedes, quisiera orar de que saliendo de este lugar, sus corazones sean más y más confirmados. Tal vez muchas de las cosas que he mencionado, tal vez en este momento, como todos nos pasa, tal vez tú dirías, no hay nada grande que está pasando, ahora mismo está todo bien, estoy contento con eso. Pero déjame decirte que en algún momento de tu vida, trata de aferrarte a la palabra del Señor, porque en algún momento de tu vida el Señor llamará tu atención por medio de esas pruebas. Y aunque son difíciles y duras, Él lo hace porque Él te ama. A Job Él lo pudo haber dejado solo. A Job Él pudo no ni tocarle, ni permitir que lo tocaran. Pero Job tuvo una revelación del Señor tan preciosa por medio de estas pruebas. Y nosotros vivimos pruebas en diferentes niveles. No todos estamos pasando, gracias a Dios, la de Job. Pero cual sea tu situación, cual sea tu circunstancia, recuerda que Dios se te quiere revelar más y más. Permítame orar, hermanos. Gracias te damos, Dios bueno, porque tú eres grande, maravilloso, eterno y para siempre fiel. Señor, bendice a mis hermanos, bendícele en gran manera con esta tu palabra santa. Bendíceme a mí, Señor, y ayúdame a cada vez más crecer en ella y entender tus juicios y tus caminos, Señor. Gracias te damos, a ti toda la gloria y todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Seguimos orando, iglesia. Gracias por ese mensaje, mi hermano. Padre, gracias porque todo el día, Señor, nos has hablado acerca de las pruebas, acerca de esos gigantes, acerca de estos principios, 5 principios para recordar, para poner en práctica que tú estás con nosotros. Que ahí en medio de la tormenta, en medio de esas aguas que en este momento podremos estar atravesando, tú estás en la barca con nosotros. Tú tienes el control. Tú lo dices y los vientos cesan. Tú lo dices y todo calma. Padre, gracias porque sabemos que tú estás susurrando a nuestro oído tus bendiciones y misericordias. Gracias por la vida de mi hermano José, de su familia, de su esposa, de su suegra, de su niña. Gracias, Señor, porque les has dado estos 8 meses de vivir acá en Canadá, Señor. Padre, ahora oramos por nuestra iglesia para que nos dé la oportunidad de poderlo poner en práctica. Así los hermanos que están en sus casas también puedan ponerlo ellos en práctica. Podamos ser hacedores de la palabra. Ahora queremos hacer la mejor invitación de su vida. Queremos invitarle a que usted reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha recibido como Señor, le pedimos que se ponga en pie ahí donde está. Están mis hermanos diáconos caminando por los pasillos para orar por usted y con usted, para recibir a Cristo como Señor. Hermano, Dios quiere ayudarle. Él quiere ayudarle a pasar esa tormenta, esa prueba. Pero no lo va a hacer si usted no le invita. Si usted no le abre su corazón, Él no lo va a hacer. Usted tiene que dar ese paso, abrir su corazón y decirle, heme aquí. Gracias, Señor. Gracias. Amigo, si usted no le ha recibido como Señor y Salvador, le voy a pedir que ahí donde usted está pueda hacer esta oración conmigo. Repita después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, llévanos con bien. Danos una semana bendecida.
Sabemos que pruebas van a venir, sabemos que aflicciones van a venir, pero está tu promesa que tú ya las venciste y a nosotros nos has hecho vencedores juntamente contigo. Llévanos con bien y guárdanos. Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, iglesia. Recuerde el miércoles nuestro estudio bíblico con nuestro pastor. Bendiciones a todos. Hermanos, recuerden que las mesas de misiones están allá al fondo, a la parte de librería. Si usted ya compró su ticket, vaya y reserve su puesto. Y si no lo ha comprado, hoy es cuando. Bendiciones a todos.